Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy el profesor Iván Mendoza y hoy día vamos a ver el sistema respiratorio. Vamos a ver los aparatos que componen este sistema respiratorio, los órganos que los componen y también un poco de lo que es el intercambio gaseoso. Así que vamos a comenzar. Estas son las instrucciones para que ustedes puedan copiar las diapositivas en su cuaderno. Así que léanlas chicos. Bien, ahora vamos a ver los órganos del sistema respiratorio. El sistema respiratorio va a estar compuesto de tejidos y órganos que permiten el ingreso del oxígeno y la salida del dióxido de carbono. Los órganos del sistema respiratorio van a incluir comenzando desde la nariz hacia el diafragma, y estos van a ser los siguientes. En la parte superior, en el tracto respiratorio superior, como se le conoce, comienza primero en la nariz, ¿no? Pero dentro de nuestra nariz va a estar la cavidad nasal. Le sigue la boca, también va a ser una parte importante porque nosotros también podemos respirar por la boca, entre comillas, no es como una vía alterna. No es recomendable debido a que si respiráramos por la boca absorberíamos también las partículas de polvo que están en el aire, y justamente de esta mucosidad que nosotros tenemos en la nariz sirve para que esas partículas de polvo no ingresen a nuestro organismo, ¿no? Así que no se les ocurra respirar por la boca si ya tenemos la nariz. Bien, por otro lado, también hay un tracto que une estos dos órganos, ¿no? Tanto la nariz, la cavidad nasal como la boca, se unen por medio de la faringe. Después de la faringe sigue la laringe. En la laringe ya va a estar conectado al tracto respiratorio inferior, ¿no? Que viene a ser una parte bastante importante, que es la tráquea. En la tráquea luego se va a subdividir en los bronquios primarios. De los bronquios primarios ya podemos estar llegando a los pulmones, a los grandísimos pulmones, ¿no? Y finalmente, más abajito de los pulmones, vamos a tener al diafragma, que viene a ser un tejido. Ahorita vamos a detallar todos estos órganos que acabamos de ver. Bien, ¿cómo es que van a actuar estos órganos? Bueno, vamos a describir un poco acerca del sistema respiratorio. La nariz y la cavidad nasal van a filtrar y van a entibiar y también humedecer el aire que respiramos, ¿no? Como les acabo de decir, justamente en la cavidad nasal va a ocurrir todo esto, ¿no? Los vellos de la nariz y la mucosidad producida por las células atrapan partículas en el aire y evitan que ingresen a los pulmones, porque esas partículas de repente pueden ser muy microscópicas que nosotros no lo podemos ver, pero se quedan pegadas ahí, y justamente si una de estas partículas llegara a ingresar a nuestro sistema respiratorio o a los pulmones, nos causaría bastante daño. Detrás de la cavidad nasal, el aire pasa a través del tubo largo llamado la faringe, ¿no? Esta parte de acá. Tanto los alimentos como el aire pasan a través de la faringe. Justamente es bastante difícil hablar mientras nosotros comemos, ¿no? Porque nosotros nos llegamos a atorar debido a que justamente el aire que pasa por acá se une con la boca, y así no es un poco difícil que nosotros podamos hablar, ¿no? Debido a que nos podemos atorar, porque tanto el aire como los alimentos van a pasar por ese tracto. Bien, la laringe, también llamada la caja de voz, se encuentra justo debajo de la faringe, o sea, seguidito nomás. La voz proviene de ahí, justamente ahí se encuentran las cuerdas vocales, ¿no? El aire de los pulmones pasa a través de los tejidos delgados en la laringe y produce el sonido. Justamente este es el mecanismo por el cual nosotros podemos hablar, ¿no? Es gracias al aire que nosotros podemos hablar. Entonces, si estuviéramos en el espacio, no los comunicaríamos debido a que no hay aire. Bien, ¿qué más tenemos? Viene a ser otra vez el sistema para que nosotros nos recordemos. Siguiendo con el aparato respiratorio, tenemos a la tráquea, que es un tubo largo que lleva hacia los pulmones. Este se va a dividir en los bronquios, tanto izquierdo como derecho. Los bronquios se van a ramificar en bronquiolos cada vez más pequeños, y también estos van a estar en cada pulmón. Existe un pequeño colgajo llamado epiglotis que cubre tu tráquea cuando comes o bebes. De repente se habrán dado cuenta que casi al finalizar de la boca, al finalizar de la lengua, hay como una pequeña campanita, y justamente esta es la epiglotis. El músculo que controla la epiglotis es involuntario y va a evitar que cuando ingresen tus alimentos, estos se vayan a tus pulmones o hacia tu tráquea, ¿no? Y justamente el sistema que hace que tus alimentos no entren a estos órganos es justamente mediante el vómito, ¿no? Si de repente uno entra, se activa esta campanita y te induce al vómito. Bien.
Los bronquiolos llevan a los alvéolos. Los alvéolos van a ser estos sacos pequeños que se encuentran al final de los bronquiolos. Justamente parecen como racimos de uvas. En los alvéolos el oxígeno es intercambiado por dióxido de carbono. Acá va a ocurrir el intercambio gaseoso. Esto significa que el oxígeno va a ingresar a la sangre y el dióxido de carbono es eliminado de la sangre. Los gases son intercambiados entre la sangre y los alvéolos a través de la difusión simple, ¿no? O sea, mediante una membranita, mediante la membrana de los alvéolos, va a ocurrir este pase. Primero va a entrar el oxígeno y va a salir el dióxido de carbono. El diafragma, que ya viene a ser la parte final, viene a ser una lámina muscular que se encuentra en la parte inferior de la caja torácica. Cuando el diafragma se contrae, aumenta el volumen del pecho y los pulmones toman aire. Cuando el diafragma se relaja, disminuye el volumen del pecho y el aire es empujado hacia afuera de los pulmones. Ahorita vamos a ver este mecanismo, ¿no? Mediante la fisiología. La fisiología es el estudio científico de las funciones y mecanismos que se desarrollan dentro del ser vivo. Bien, ¿cómo es que funcionan los pulmones y el aparato respiratorio? Las células de nuestro cuerpo necesitan oxígeno para vivir. Estas células hacen su trabajo, van a generar dióxido de carbono, ¿no? Cuando las células están trabajando tan arduamente para mantenernos vivos, lo que van a botar ellos va a ser su dióxido de carbono. Bien, pero para ello previamente han tenido que necesitar también energía, y esto lo obtienen a partir del oxígeno. Los pulmones y el aparato respiratorio permiten que el oxígeno presente en el aire entre en el cuerpo y que el cuerpo se deshaga del dióxido de carbono al exhalar, ¿no? La popular inhalación y exhalación. Uno entra y el otro sale. Entra todo el oxígeno, entra tanto oxígeno como dióxido de carbono por si acaso, pero es selectivo y lo que sale es solamente el dióxido de carbono. Bien, cuando respiramos el diafragma se mueve hacia abajo en dirección al abdomen y los músculos de las costillas se empujan a las costillas hacia arriba y hacia afuera, ¿no? Por ejemplo, en el caso de acá, cuando nosotros inhalamos, nuestros pulmones se hinchan y justamente debido a la cantidad de aire que estamos inspirando. Esto hace que la cavidad torácica se agrande y tome aire a través de la nariz y la boca para enviarlo hacia los pulmones. Y ya cuando exhalamos, el diafragma se mueve hacia arriba y los músculos de la pared torácica se relajan, ¿no? Ya estamos más relajados. Esto hace que la cavidad torácica se achique y empuje el aire hacia el exterior del aparato respiratorio a través de la nariz o de la boca. Bien, este ya es un ejemplo de la inhalación y la exhalación, y esto es bastante importante para la respiración. Una buena inhalación de aire, una buena tomada de aire nos sirve bastante también para nuestros pulmones, ¿no? En el caso de la inhalación, recuerden, el diafragma se contrae, o sea, desciende. Y en el caso de la exhalación, el diafragma se relaja, o sea, asciende, ¿no? Y justamente asciende para facilitar la expulsión del aire. Bien, ¿qué ocurre al intercambio gaseoso? Cada unos pocos segundos, con cada inhalación, el aire llena una gran parte de millones de alvéolos. En un proceso llamado difusión, el oxígeno pasa de los alvéolos a la sangre a través de los capilares. Los capilares vienen a ser pequeños vasos sanguíneos bastante delgaditos que revisten las paredes alveolares. Una vez que el oxígeno pasa al torrente sanguíneo, la hemoglobina, una proteína, lo captura en los glóbulos rojos. Esta sangre rica en oxígeno fluye al corazón y este lo va a bombear a través de las arterias hacia los tejidos del cuerpo que necesitan oxígeno, ¿no? Justamente acá vemos el diagrama donde el oxígeno va a entrar y justamente el desecho que nuestras células han hecho después de trabajar ha sido el dióxido de carbono. Y es por medio de unas membranitas, por medio de los capilares, es que el oxígeno va a entrar, ¿no? Siguiendo con el intercambio gaseoso, en los pequeños capilares de los tejidos del cuerpo, el oxígeno se desprende de la hemoglobina y pasa a las células. La hemoglobina es por excelencia la proteína transportadora de oxígeno. El dióxido de carbono producido por las células que han cumplido su función sale de las células y pasa a los capilares. Allí la mayor parte del dióxido de carbono se disuelve en el plasma de la sangre. El plasma viene a ser justamente la parte líquida de la sangre, que no tiene ninguna célula, no tiene glóbulos rojos, no tiene glóbulos blancos, solamente es plasma, ¿no? La sangre con un alto contenido de dióxido de carbono regresa a las
al corazón a través de las venas, y es por eso que de repente se nota un cambio de coloración ahí, ¿no? Se habrán dado cuenta que algunos esquemas hay algunos que representan las venas con el color azul, y este es justamente gracias al dióxido de carbono, no toma esa coloración. Entonces, desde el corazón la sangre se bombea hacia los pulmones, donde el dióxido de carbono entra a los alvéolos para ser exhalados, ¿no? A modo de ejemplo tenemos esto de acá. Cuando el oxígeno entra justamente a las células que ya han trabajado, se podría decir, estas células que ya han trabajado van a botar dióxido de carbono, pero el oxígeno que ha entrado como que las va a renovar para que vuelvan a continuar sus funciones, ¿no? A esto es gracias a través de la hemoglobina que vienen a ser, que está dentro de estos glóbulos rojos, ¿no? Acá están más rojos debido a que son ricos en oxígeno. Acá están más azulitos debido a que no tienen mucho oxígeno. Y es gracias a ello que nosotros podemos vivir en gran manera, ¿no? Este es otro esquema para ver cómo ocurre este intercambio gaseoso, o el sistema circulatorio en sí, en resumen. Bien chicos, hasta aquí ha sido la clase de hoy. Acá les dejo una pequeña lectura. Esto no se copia por si acaso. Ya posteriormente a ello viene la tarea. Solamente acá les quiero decir que si pueden, lo lean para que ustedes entren más en contexto, para que puedan practicar un poco más, ¿no? Ya las respuestas están acá, pero ustedes traten de completarla. Ahora les quiero mostrar más que todo una pequeña simulación de lo que ocurre con nuestro sistema respiratorio. No, acá le vamos a dar actualizar un ratito. Bien, justamente acá está lo que nosotros estábamos viendo, ¿no? Las partículas que están en el aire, vamos a esperar a que se restablezca. No, en el aire tenemos varias partículas, entre ellas las importantes, el dióxido de carbono y el oxígeno. El oxígeno viene a ser las partículas rojas. Si nos damos cuenta, en los pulmones, ¿qué es lo que pasa? A ver, comenzando desde acá. Respiramos todas las partículas, en los pulmones va a ocurrir intercambio gaseoso, el oxígeno entra a nuestras arterias y justamente botan dióxido de carbono, ¿no? El oxígeno entra y el dióxido de carbono sale. Y de manera similar en todo el cuerpo, solo que va a haber algunas partes donde el dióxido de carbono esté entrando y justamente el oxígeno se va a ir para las demás células, ¿no? Cuando justamente la parte azul viene a ser donde se encuentra la mayor cantidad de dióxido de carbono y la parte roja la mayor cantidad de oxígeno. Bien chicos, hasta aquí la clase de hoy. Espero que les haya podido gustar, hayan podido aprender algo nuevo y nos vemos en la próxima clase. Cuídense bastante, abríguense y está haciendo frío. Bye.